día de hoy hablaremos del vehículo que revolucionó la industria del automovilismo con su motor rotativo, un vehículo que cuenta con un sinfín de modificaciones. Hablamos del legendario Mazda RX-7, diseñado por Matasaburo Maeda en 1976, Akiyo Uchiyama, Tomatano y Yoshi Sato en 1988, con una producción de 811.643 unidades en el periodo de 1978 y 2002. El RX-7 era un reemplazo directo para el RX-4, todo lo deportivo con motor Wankel de la gama de Mazda, con la excepción del Mazda Cosmo. Podía ser biplaza o de 4 plazas según el mercado en carrocería coupé de 2 puertas. También hubo una versión cabriolet únicamente disponible en la segunda generación. En resumen, el Mazda RX-7 es un automóvil que ha dejado una marca indeleble en la historia del automovilismo deportivo, destacando por su motor único y su rendimiento impresionante. Para encontrar su origen tenemos que retroceder a otro modelo, el Mazda Cosmo, nacido a mediados de la década de los 60, y no es que fuera su predecesor per se, pero sí que estableció algunos de los pilares fundamentales de la saga, como el motor rotativo, y de él en sus generaciones posteriores derivó el RX-7. Fue a finales de la década de 1970, específicamente en 1978, cuando Mazda debutó al RX-7. Era un automóvil deportivo que se distinguió por tener un motor rotativo, con el que contribuyó a la marca japonesa a triunfar en el automovilismo. Esta influencia del RX-7 en el deporte motor se hizo sentir en el Mazda 787B, con un motor de 4 rotores de 710 caballos, que transformaron el dominio tradicional de los motores de pistón en 1991 con su victoria en las 24 horas de Le Mans. Si bien el motor rotativo se había hecho presente en modelos anteriores, estos no tuvieron el éxito esperado, al grado que Mazda pensaba en su extinción. Sin embargo, se hizo un intento más al incorporarlo al RX-7, sin imaginar esta nueva oportunidad que se le dio a esta clase de motor. Resultó ser todo un éxito. Esta popularidad hizo que el RX-7 obtuviera el título de auto deportivo con motor rotativo más vendido del mundo, al sumar más de 1 millón de unidades desde su debut hasta su extinción en 2002. Durante este lapso surgieron 3 generaciones que conformaron el legado de este emblemático modelo deportivo. Existen 3 generaciones del RX-7. La primera, conocido como SA22C o FB, que abarcó los modelos desde 1979 hasta 1985. La segunda, conocida como FC3S o simplemente FC, que comprende los modelos desde 1986 hasta 1991. La tercera generación, conocida como FD3S o FD, se presentó en 1993 y finalizó su producción en 2002. En total se produjeron 811.634 unidades. Su primera generación fue presentada al mundo en 1978 y lanzada al mercado en 1979. El japonés vio la luz en una década marcada por la crisis del petróleo, en la que deportivos equipados con enormes motores de alto consumo de combustible estaban en horas bajas de popularidad y se necesitaba otro enfoque. El resultado fue un deportivo de 4.285 milímetros de longitud, un peso que rondaba los 1000 kilogramos y un diseño llamativo que cuadraba con el estilo predominante en aquella época: líneas afiladas que combinaban rectas y superficies curvas, faros escamoteables o el siempre acertado detalle, aunque no muy práctico. Los retrovisores sobre los pasos de rueda delanteros, que eran muy difícil de montar. En Europa se entregaba respectivamente con una caja de cambios manual de 5 velocidades con la que aceleraba de 0 a 100
en 8.5 segundos y superaba los 200 km por hora. Su consumo era de unos 11 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Salió a la venta en Japón en 1978 antes de llegar a Europa al año siguiente. Causó un gran revuelo con un peso en vacío de poco más de 1 tonelada. El RX-7 ofrecía el motor 12A con 100 caballos y otro más dependiendo del mercado. Gracias a la disposición central delantera del motor, el vehículo mejoró la distribución de peso y el manejo. En su debut, el RX-7 disponía del motor 12A con doble rotor de 1146 centímetros cúbicos, 1,1 litros, y más tarde apareció una versión turbo de 165 caballos. América del Norte obtuvo el motor 13B, ligeramente más grande, equipado con inyección directa de combustible. Su éxito se tradujo en 570.000 unidades producidas hasta que llegó su revelo en 1985. La evolución del modelo es clara, adoptando un estilo familiar pero fuertemente influenciado por la etapa de finales de los años 80 y principios de los años 90. Se mantuvieron detalles como los faros escamoteables, que siguieron incluso en la tercera generación, pero se añaden otros, como la toma de aire del capó o la enorme luna trasera. Se hizo mayor, aumentando tanto su tamaño a 4.310 milímetros, como su peso a 1.360 kilómetros y 1.400 kilogramos para la versión descapotable, utilizando motores de mayor rendimiento. Para 1985 el RX-7 obtuvo un diseño inspirado en los coupés de Porsche y una serie de mejoras de rendimiento como el Mazda DT-SS, sistema de suspensión de seguimiento dinámico, o el turbocompresor. Su sobrealimentación demostró ser particularmente adecuada para motores rotativos, gracias a las características de su flujo de escape y bastante efectiva para aumentar el par a revoluciones medias. Segunda generación. En esta generación el motor era de 1308 centímetros cúbicos de 1,3 litros, mismo que inicialmente en Europa ofrecía 150 caballos con aspiración natural, mientras que las versiones turboalimentadas generaban de 180 a 200 caballos. En su versión más potente lograba de 0 a 100 km en 6 segundos y una velocidad máxima de 240 km por hora. De nuevo se produjo una diferencia entre lo que el modelo ofrecía en su mercado local y lo que llegaba al resto del mundo, saliendo los nipones bastante beneficiados, mientras que ahí el motor Wankel llegaba a 185 caballos. En Europa y Norteamérica había que conformarse con 150 caballos. Por suerte el modelo evolucionó antes de dar paso a la tercera generación. Llegó a entregar 180 caballos, incluso 205 caballos en sus variantes turbo y GT. Tercera generación. Recuerda que si te ha gustado este video, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sigamos. En esta tercera y última generación, que llegó en 1992, fue un verdadero automóvil de alto rendimiento, con un nuevo turbocompresor doble secuencial. El motor aumentó la potencia a 239 caballos. Fue considerado por los entusiastas como el mejor de todos los RX-7 por su fácil manejo y su capacidad de aceleración de 0 a 100 en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora. Su imagen era noventera hasta decir basta, con formas mucho más redondeadas que en sus predecesores, un largo capó, extensiones en los bajos y un llamativo alerón. Redujo su longitud hasta los 4.280 milímetros, que combinó con una altura de solamente 1.229 milímetros y una anchura de 1.750 milímetros,
consiguiendo unas proporciones muy atléticas y de perfil bajo. Redujo su peso hasta los 1270 kilogramos, algo que benefició a las prestaciones, así como la incorporación de un motor rotativo de 1308 centímetros cúbicos, 1,3 litros, con dos rotores que en el viejo continente desarrollaba 240 caballos, menos que los 255 caballos del GDN, mercado japonés, y que en su última evolución ganó 40 caballos más. En esta conseguía acelerar de 0 a 100 km en 5,2 segundos, siendo su velocidad máxima hasta los 256 km por hora. Desgraciadamente, en 1996 la comercialización del RX-7 se detuvo en la mayor parte de Europa debido a los estándares de emisión, aunque Mazda continuó produciéndolo para los mercados con volante a la derecha, aumentando su potencia gracias a una configuración biturbo hasta los 280 caballos. Al final, este auto dijo adiós por completo en el 2002. Competición. El RX-7 compitió en varias carreras de Gran Turismo. Participó en las 24 horas de Le Mans entre los años 1979 y 1991 y el 787B ganó esta última edición, siendo el único fabricante japonés en haber vencido esta competición. También ganó las 24 horas de Spa de 1981, las 24 horas de Daytona en 1979 y fue campeón en la categoría GTU del campeonato IMSA GT entre los años 1980 y 1987. Varios RX-7 compitieron en los Super GT japonés, resultando campeón en la categoría GT300 en 2006. En los rallies participó en el grupo B, el cual apenas disputó una docena de pruebas entre 1984 y 1986, con un tercer puesto, logrado por Ingvar Carlsson en el Rally Acrópolis de 1985 como mejor resultado. En 1987 dejó de competir en dicha disciplina, debido a que la FISA prohibió al grupo B de rally por su peligrosidad. También participó en el Campeonato Australiano de Turismos entre los años 1981 y 1984 y fue campeón en 1983. El RX-7 es ampliamente utilizado en drifting, entre otros torneos. Ganó el D1 Grand Prix en 2003. Iconos del tuning. Las dos últimas generaciones, el FC y el FD, han aparecido en diferentes películas de acción de la saga Fast and Furious, en la que Dominic Toretto, interpretado por el actor Vin Diesel, conduce un Mazda RX-7 para ir a las drag. En Fast and Furious Tokyo Drift, Han Lu, interpretado por el actor Sung Kang, tiene un Belisade FD color anaranjado. En el manga y anime Initial D aparecen varias versiones de diferentes generaciones y colores. En la película Esperando la carroza, Antonio Musicardi es propietario de un modelo 1981 color beige. En el videojuego de carreras de 2007 Wangan Midnight aparecen varias versiones de diferentes colores. En la serie Tokusatsu Chon Denshi Bioman, el Bioturbo es en realidad una versión modificada del RX-7. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos pronto, amantes de los motores.